Hola, ¿qué tal? Buenos días, Dios les bendiga en este martes 8 de septiembre. Vamos a continuar con nuestro estudio de Jeremías y estamos en el capítulo 29 del versículo 24 en adelante. Y el tema de hoy se titula Juicio para quienes han hablado rebelión. Verso 24. Y a Semaías de Neelán hablarás diciendo: Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: Tú enviaste cartas en tu nombre a todo el pueblo que está en Jerusalén, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, y a todos los sacerdotes, diciendo: Jehová te ha puesto por sacerdote en lugar del sacerdote Joiada, para que te encargues en la casa de Jehová de todo hombre loco que profetice, poniéndolo en el calabozo y en el cepo. ¿Por qué pues no has reprendido ahora a Jeremías de Anatot, que os profetiza? Porque él nos envió a decir en Babilonia: largo será el cautiverio, edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed el fruto de ellos. Y el sacerdote Sofonías había leído esta carta a oídos del profeta Jeremías. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: envía a decir a todos los cautivos: así ha dicho Jehová de Semaías de Neelam, porque os profetizó Semaías y yo no lo envié, y os hizo confiar en mentira. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo castigaré a Semaías de Neelam y a su descendencia. No tendrán varón que more entre este pueblo, ni verá el bien que haré yo a mi pueblo, dice Jehová, porque contra Jehová ha hablado rebelión. Semaías, quien fue llevado a Babilonia, envió una carta al sacerdote Sofonías y a los sacerdotes de Jerusalén preguntando por qué no habían reprendido a Jeremías por haber anunciado un largo cautiverio. Vea, este era un falso profeta y todavía reprende a los sacerdotes diciéndoles qué esperaban para castigar a Jeremías. Y como él habló en contra del profeta de Dios y además dijo cosas que Dios no había dicho, entonces Dios le da una palabra a Jeremías donde anticipa cómo va a ser castigado él y su descendencia. Vea lo delicado que es decir algo que Dios no ha dicho. La meditación de hoy. Dios escudriña todas las cosas, incluso cuando los impíos trastornan la verdad con arrogancia para su propia conveniencia. Dios saca a la luz las pervertidas obras de Semaías de Neelam, un falso profeta empedernido que había mandado cartas al pueblo de Jerusalén, al sacerdote Sofonías y a todos los sacerdotes diciendo que Jeremías era un hombre loco, e incitando a Sofonías a reprenderle y a ponerlo en el calabozo y en el cepo. La profecía de Jeremías de edificar casas y plantar huertos en Babilonia había sido interpretado por Semaías como la destrucción de Judá. Qué tragedia considerar las palabras de un verdadero profeta como las de un hombre loco. Los soberbios y los rebeldes no tienen oídos para oír, y mucho menos si se trata de la palabra de vida. Las preguntas a meditar. ¿Cómo acusa Semaías a Jeremías en su carta? Diciendo que Jeremías estaba loco. ¿Cómo puedo discernir las críticas que se levantan contra un verdadero ministro de Dios? Ojo, con la ayuda del Espíritu Santo y viendo la vida del ministro, ya que la Biblia dice que el buen árbol por su fruto se conoce. Juicio contra Semaías. La rebelión trae juicio divino. Dios saca a la luz las obras de Semaías y declara juicio contra él. Él es un falso profeta que no fue enviado por Dios y que hizo confiar al pueblo en mentiras. Con sus falsas profecías llevó al pueblo a rebelarse contra Dios. Por eso Semaías y su descendencia recibirán las consecuencias de su rebelión. Las falsas profecías son obras impías que nos alejan a nosotros y a nuestros hijos de la vida y la bendición. Los pensamientos de Dios hacia su pueblo son siempre de paz y no de mal. Detrás de la aflicción del tiempo presente, Él ha preparado un futuro hermoso para nosotros. Pero los rebeldes que se han opuesto a la voluntad de Dios
de ninguna manera podrán ver el bien que Dios hará a su pueblo. Oigan bien, es cierto que Dios había mandado el juicio, pero Dios tenía todo planeado. A los 70 años Él iba a terminar esa disciplina para el pueblo de Israel y los iba a volver a regresar. Pero durante ese tiempo ellos tenían que permanecer en Babilonia. Pero a los otros profetas, a los falsos, no les gustaba oír eso. Entonces ellos decían que no era cierto y por eso Dios los castigó. La rebelión trae juicio. Así que, bueno, esto ya lo leímos. Vamos a ver las preguntas a meditar. ¿Cómo afectaron las falsas profecías de Semaías a sus descendientes? Llevaron al pueblo a rebelarse a Dios. Y Dios determina que no va a haber varón en medio de ellos. ¿A qué maldad o rebelión debo renunciar para ver el bien de Dios? A todas, ya que el pecado nos separa de Dios. La oración de hoy. Señor, ahora entiendo que mi enojo e ira se debían a la falta de fe en tu palabra. Sé que tu plan soberano se cumplirá pese a todas las cosas y en todas las circunstancias. Ayúdame a andar con prudencia y sabiduría. Confiaré solamente en ti, porque en ti está mi bendición y tú obrarás para bien a favor de mi vida. El ensayo de hoy se titula Genuino y falso. Un joven matrimonio que se dedicaba a la agricultura en el campo se mudó a la ciudad. Ellos, que estaban acostumbrados a cultivar todo lo que consumían, quedaron sorprendidos ante la gran diferencia de precios que había con el punto de producción de productos básicos como las frutas, la verdura, el arroz, etc. Quedaron aún más atónitos cuando probaron el aceite de sésamo que se vende en la ciudad, ya que no solamente es mucho más caro, sino que es una imitación del producto original que se obtiene mezclando aceites. Entonces regresaron a su provincia y volvieron a la ciudad con el aceite de sésamo que se produce allá con el fin de comercializarlo. Sin embargo, nadie se los compraba porque tenía un olor extraño. La gente había consumido aceite procesado durante tanto tiempo que creía que el original era falso. Lo mismo sucede con el Evangelio hoy en día. A pesar de que su esencia es la sangre de Jesús en la cruz, si hablamos de ella nos miran con desconfianza, debido a que la mayoría de las personas están acostumbradas al mensaje de la bendición, el consuelo y la paz. Puede que este sea necesario para quienes viven esforzándose en este mundo, pero la cruz tiene que ser nuestro primer testimonio, porque la experiencia de la redención es más útil que el crecimiento de la iglesia, la maduración de los fieles o de los diversos programas de formación. Lo que forma verdaderos discípulos no es solamente el estudio sistemático de la palabra, que satisface la necesidad intelectual, ni los hábitos que nacen de un estricto entrenamiento del carácter. Únicamente el Evangelio de la cruz puede salvar almas. Además, Dios sostiene y utiliza solamente al obrero que está orgulloso del sacrificio de su Hijo en el Calvario. Aleluya, qué bonito ensayo. Vamos a orar. Señor, gracias porque a través de tu palabra tú nos demuestras que castigas a los falsos profetas, aquellos que han hablado mentiras y que dicen que tú has dicho, pero en realidad tú no has dicho nada. Padre, yo te pido que pongas temor y temblor en cada uno de nosotros y que podamos oír tu voz, Señor, en medio de todo este tiempo, en medio de toda confusión, que volvamos al Evangelio que habla de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, que habla de la obra redentora y que Él murió por nuestros pecados. Llévanos a la cruz nuevamente, Señor, al verdadero Evangelio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos mañana